plenario de las 3 CGT. ¿Hablaron del tema de los despidos? ¿Hablaron de esto, de los aumentos que se están dando cada vez más y la inflación que no para? No fue plenario, fue una reunión. Sí. Seguramente esto institucionalmente se va a consolidar en esta semana en una reunión del Consejo Directivo de CGT. Pero está totalmente decidido enfrentar esta situación. Hoy el movimiento obrero se está unificando en la acción decididamente. Inclusive también se está hablando a nivel institucional, que es más difícil, pero se está trabajando en eso. Y creo que el pueblo argentino necesita urgentemente un posicionamiento de los trabajadores. ¿La marcha del unidos. 29 va a ser también para reclamar por esto, además del tema de ganancias? Va a ser para reclamar por todo, ¿eh? Esta inflación que se ha provocado en estos 3 meses, evidentemente no fue provocada por ningún aumento salarial. Estos fueron decisiones equivocadas, decisiones políticas equivocadas, o no, de pronto estas decisiones estaban fríamente calculadas. Este es el plan, y el plan es que los que tienen menos paguen todo. Entonces, ante eso, la verdad, yo respeto mucho a los políticos y a la política, pero ante eso, el único que puede enfrentar esa situación es el movimiento obrero, primero con el diálogo, con la presión de la negociación, y ojalá que nos llegue el momento de un 29 de abril, porque la verdad no lo veo este gobierno con la fortaleza como para enfrentar al movimiento obrero unificado. Sinceramente, es un suicidio político, y no solo lo va a sufrir la democracia, sino que también lo va a sufrir, como bien decía el amigo, los más pobres, los más humildes son los que pagan el precio mayor de todo esto. De Mendiguren, ¿cómo están viendo desde los sectores fabriles todos estos aumentos, tarifazos que están dando, los que llega, la luz, esto que recién Berco estaba adelantando, nuevos tarifazos que están anunciando? Bueno, hemos tenido un comunicado donde lo pusimos en cifras, ¿no? Porque indudablemente todos sabíamos que la tarifa, y todos sabemos que no hay energía más cara que la que no se tiene, ¿no? Así que sabemos que cuando es demasiado barata y esto termina, que no la tenemos, termina siendo cara. Lo que sí es cierto es que todo lo que estaba barrido bajo la alfombra sale de golpe. ¿Y sale cuándo? En un momento que ya llevamos casi 4 años sin crecer, donde cae la demanda, donde los costos han subido mucho por encima de los precios. Entonces, esto impacta 3 veces más que se hubiera hecho mucho antes. Entonces, lo que estamos notando es que primero empezó por el sector automotriz, por el problema de Brasil, y ahora se va extendiendo a distintos sectores, como ya empezaron los sectores... ¿Hay parálisis fabril en este momento en la Argentina? Hay caída al nivel de actividad, se acentuó. En la caída a nivel de actividad que veníamos generando, el año pasado tuvimos 1,5 puntos abajo, este año esperábamos terminar empatados, vemos 3% abajo este año, y Brasil no le vemos ninguna esperanza todavía en que este año nos dé una mano, al contrario, Vasco, te quiero agregar, yo acabo de hablar con Brasil y acaban de dar a conocer hace 1 hora una cifra que es terrible. Solamente en el estado de San Pablo, el año pasado cerraron, solamente en el estado, 4.000 empresas industriales cerradas. Sí, pero fíjate, permitime que te agregue algo que es lo que más me preocupa, y te lo dije acá, esto en un mismo programa que me invitaste la vez pasada. A veces lo que nos asusta del gobierno es la reacción ante los problemas de inflación. Porque vos ante la inflación podés ir a conocer la cadena, dónde están los problemas, trabajar mucho y darle a los responsables que no hay. Ahora, la reacción del gobierno es abrir la importación. Volvimos con los pollos de Brasil, volvimos con los cerdos de Dinamarca. Sí, que se ha abierto. La carne de carne. Claro. Entonces, esto me hace acordar el 2001, te verdad que entraban los choclos de Francia, yo andaba. Entonces, lo peor es que ya sabemos que no es solución. A ver, ¿qué es un chancho? Es una máquina de transformar maíz. Come maíz, sale un chancho. No hay demasiada. Puede ser que Argentina, principales productores de maíz del mundo, puede importar carne de cerdos de Brasil y Dinamarca. Entonces, algo mal nos está pasando. Si esto diera resultado, porque bajaría los precios, podríamos justificarlo en una emergencia. Pero ya quedó demostrada que no, porque el que la importa no lo baja a nivel de consumidor. Se queda con la ganancia y destruiste a un sector. Vayamos al porcino, que en los últimos años tuvo un crecimiento extraordinario. Muy grande. El sector avícola tuvo una reacción de importar pollo de Brasil en el 2001 a exportar por 400 millones de dólares. Entonces, no repitamos esa fórmula. Juan Pablo, ¿se están repitiendo los errores del pasado en el presente? De ninguna manera. Nosotros venimos de una situación muy compleja, donde el país hace 4 años que no produce empleo, pero hay señales que la economía se empieza a reactivar, y voy a dar un ejemplo claro, lo que ocurrió en la Expo Agro. La Expo Agro hubo pero es el sector más beneficiado. Bueno, es un sector beneficiado que también
tiene que ver con la metalmecánica, con la producción de tractores, con la producción de maquinaria. Hoy dieron las cifras de los últimos meses del sector inmobiliario. El sector inmobiliario empezó a moverse. El sector inmobiliario, desde que implementaron el cepo, estaba totalmente muerto. Hoy empezó a moverse el sector inmobiliario. El problema de Brasil es grave. La industria automotriz argentina depende directamente de Brasil. De cada 10 autos, entre 5 y 7 autos se venden en Brasil. El gobierno va a mandar un plan para que la gente pueda adquirir a tasa financiada autos en la Argentina. O sea que, obviamente, la economía viene de un proceso complicado en los últimos 4 años, destrucción de empleo. Y otra cosa con el tema de la tarifa, yo veía bien el informe muy interesante. 12 pesos de tarifa de teléfono. Un paquete de chicle sale 15 pesos. Innegable. Algo estaba ocurriendo en la economía argentina donde un paquete de chicle valía más que la tarifa de teléfono, con lo que implica el tema del teléfono. Peor lo del gas, ¿no? Con la comparación con las garrafas, que encima es lo de más pobre. El ejemplo ese de la gente que climatizaba las piletas. Total. Y entonces, injustificable. Ahora, ¿todo junto? No, pero no es un problema de todo junto. ¿Qué vas a hacer? Si vos tenés una tarifa... De a uno por vez. Y además, lo que le falta al informe quizá es que hoy el 60% de la gente puede tener la tarifa social en el tema de la luz. El 70% de los jubilados van a acceder a la tarifa social. O sea que nosotros tenemos en cuenta el tema de a la ver, Juan gente Pablo, que un menos minuto. tiene. Daniel Arroyo. Sí, a mí me parece que el gobierno gobierna con un solo ojo, que ha quitado retenciones, que ha cambiado las relaciones internacionales, que ha generado tarifazos, pero no ha generado ninguna medida para los sectores pobres. La única medida que anunció, que es la devolución del IVA, del 21% de IVA en la canasta básica de alimentos, no la puso en marcha, eso es objetivo. Si uno piensa que acá hay 4 argentinos, una Argentina de los pobres, una Argentina de gente que hace chanca, una Argentina de clase media, una Argentina de clase alta, hay políticas para las dos de arriba, aún el tema de ganancias, aún el tema de asignaciones familiares, no hay nada para las dos de abajo. Creo que hay un problema serio y que la cosa se está desbalanceando mal. Ahora, ¿faltan medidas en ese aspecto? Entonces, Totalmente. falta, como decía el Vasco, No ha habido complementar medidas. No ha habido probable, política ¿no? social, Sí, no ha habido política de cuidado del empleo. Acá, para crear empleo y para controlar la inflación, hace falta Estado. Yo creo que el gobierno sabe qué hacer con el mercado, tiene idea qué hacer con el mercado, no tiene idea qué hacer con el Estado. Y no se controla la inflación si no se mete en la cadena de precios y no se crea empleo en la construcción, en el textil, en el turismo, en el metal mecánico, si el Estado no hace ¿Y algo. por qué pasa esto, Ponce? Bueno, yo creo que primero... ¿O para vos está bien todo lo que se está No, haciendo? en absoluto. Yo hace semanas que vengo poniendo un hashtag, equilibrar la balanza social ya. Quiero ¿Equilibrar? decir, la balanza social ya. Esto que refleja Daniel está muy claro. A mi juicio, está ocurriendo, se está pagando un precio por no haber hecho lo que en principio políticamente se había conversado que se iba a hacer, que es la convocatoria a un acuerdo político, económico, social. Yo ya lo he dicho más de una vez en tu programa. Ahora, y ¿por creo qué no? Si esto era una prioridad que se había fijado el gobierno en diciembre, lo anunció incluso acá el ministro Triaca antes de asumir. ¿Es porque les dio ¿Por qué miedo no? los No, gremios? no, yo Sobre? creo... No, está en su naturaleza, muchachos. No. Hay una naturaleza de las cosas, hay políticas que tienen determinada naturaleza. Nosotros con otro gobierno estaríamos ahora con medidas anticíclicas. Justamente cuando te va mal es cuando más tenés que invertir en el consumo, cuando más tenés que Bueno, el gobierno va a inventar lanzar trabajo. planes para auto, para vivienda, un plan de... Pero si pero si somos un país que Yo creo- hemos producido 700.000 autos hasta hace 3 años atrás. Así es. Sí, Este, 700.000 yo autos creo que muchos iban a Brasil. Y La mayoría. Pero muchos volvemos- se vendían en el mercado interno, No y sé, el pero gobierno- se producían. Hablando de los autos, si querés podemos hablar de toda la cuestión social. Hoy el 94% de los ancianos del país tienen una jubilación y ahora se está intentando, así hay rumores, de modificación del sistema previsional. No, lo dijo La el- verdad lo dijo que el ministro. el que cree que los trabajadores vamos a permitir que se modifique el sistema previsional, están viendo otro habla país. de Sí, se modificar está hablando no de habla una de jubilación, modificar el de una sistema. jubilación básica y después vemos lo que Bueno, pasa por con lo lo otro. pronto en septiembre se terminan todas las moratorias. No va a Claro, haber ya más ese es un primer moratorias. paso. No va a haber primer más paso. moratorias a partir de septiembre. O vender las acciones del FGS. No, pero Va. eso en ningún momento se Sí, como a nosotros nos lo dijo, Blaquier nos lo dijo en la Blaquier nos lo dijo en la cara. Yo represento a CGT en el FGS, nos lo dijo en la cara. De vender algunas acciones para equipar. La verdad. Y de hecho, el tema de no crear una nueva moratoria va a hacer que no entren los nuevos jubilados. Va a empezar a achicar ese 94%, se va a ir bajando, Claro, van a ser menos exactamente. si no se generan Ya lo nuevas hemos moratorias. vivido eso. Yo creo, Cato, que lo que sucedió fue, por eso el acuerdo social para mí era clave. Bueno, todos los
partidos que llegamos al final de las elecciones, teníamos la salida del cepo. La diferencia nuestra, a lo mejor, de Frente Renovador con el PRO, era que para nosotros pedíamos un plazo, ¿te acordás? Sí, 100 días. ¿Por sí, qué? sí. Porque la salida del cepo, que era la política cambiaria, para nosotros debía ser acompañada con la política fiscal, la política monetaria, la política de ingresos y la política cambiaria, que era un plan, llevaba un tiempo. Después que vos lanzaras ese plan que despertara confianza, era mediados de enero, ir a un acuerdo social, que vos te juntes con los trabajadores, que digamos hacia dónde vamos, que compartamos la agenda, que sepan y que los mismos trabajadores creyeran en el plan. Y después pasabas a las paritarias. Era una concatenación de hechos que a vos te daba un escenario de largo plazo, porque vos sabés que la inflación tiene mucho de expectativa y mucho de realidad. Ahora, esto no se dio. El gobierno salió solo sobre la política cambiaria y se encontró que después se trasladó a precios más de lo que debería y entonces anuló para mí la llamada al acuerdo social, porque en ese clima era muy difícil un diálogo social. Pero, pero el tema ustedes lo conocen. Vos estuviste en el marco de la industria. Cuando se para todo, después cuesta. Absolutamente, pero además todos sabíamos que estos meses iban a ser los peores, porque era la peor situación. La gente está con los salarios de la paritaria anterior y hemos tenido 3 oleadas de aumentos. Es mentira. ¿Qué es mentira? Lo que estás diciendo. O sea, la gente está bien ahora, ya tiene la nueva paritaria. Acá, me parece que acá lo que estamos confundiendo es lo siguiente y hace a la forma que se está manejando este programa. La variante importante en la Argentina sigue siendo la política. Yo dije acuerdo político, económico y social. ¿Puedo hablar? ¿Sí? Cuando la gente supuestamente vota un cambio, lo hace y lo piensa en términos políticos. Y al otro día le encajan toda una batería vieja de política de ajuste, de devaluación, de tarifazo, de despidos, y sigue esto. Incluso los 2 temas principales que presentaste hoy vos, Gato, tanto del Lewis como después se habló acá del tema de la deuda. El problema es político. El presidente, más allá que viaje o no en helicóptero o vaya caminando, no puede avalar a un señor inglés en una realidad argentina que tiene la cultura de las invasiones inglesas hasta la Malvinas y hasta ahora, que es muy determinante. Y no viene con el tema del voto al PRO o a una cierta clase reaccionaria o conservadora. Cuando hablamos de la deuda externa, y muchos de nosotros además le decimos que se van a equivocar, nos están metiendo en un callejón sin salida, nos vuelven a meter otra vez en la crisis del 2001, y quien te habla te dice, mi gobierno, el peronismo, que históricamente tuvo políticas claras con respecto al Fondo Monetario Internacional, a los organismos internacionales, en la década Kirchner, Cristina pagó el 92.7% de esa deuda. Y hoy, ¿por qué no se puede aprovechar políticamente y decirle a los fondos buitres, miren, nosotros ganamos con el 51%. Hay una realidad que gobernó durante 12 años que ya pagó el 92.7%. ¿Nos permiten que hagamos un arreglo conveniente? Y no meternos nuevamente en el callejón de las deudas, que ahora van a ser 12.000 con 8.000 que no sabemos dónde van. Sí, después van a ser otros 12.000. Y después nos van a llevar a la crisis como la del 2001. El otro día lo escuchaba Frávega, presidente del Banco Central. Nadie va a decir que del PRO, ni mucho menos. Estaban a horas de cerrar un acuerdo donde la Argentina iba a pagar. Yo te digo una cosa, yo recién dije una opinión, no me nombres yo la dije yo, contestame a mí. La presidenta se encaprichó con un relato falso. Contestame a mí. Y hoy tenemos que llegar a una situación. Contestame a mí. No me nombres a alguien que vos decís como es, no es del PRO, tiene autoridad. Que por una mala arreglo que ocurrió, no, porque el 31 de diciembre del 2015 pagaron cash al fondo y se endeudaron con Venezuela. El 31 de diciembre del 2015 vencía una cláusula. De 2014. No, 2015. No, diciembre de 2014. Era el verano ese que cambia. De 2014. La cláusula roja. Y yo brindé ese día diciendo, bueno... Sí, pero no arreglaron después. Después no hubo una solución. ¿Quién te apura? ¿Quién los apura? ¿Quién los apura? Que no tenés crédito internacional, que pero no podés ¿quién los apura? Las empresas no pueden acceder a crédito. ¿Quién los apura? Para hacer obras de infraestructura... Mira, Gato, cada vez que acá nos endeudamos, a su vez hay una fuga de dinero cada vez más grande. Deuda,
fuga de Si la dinero. deuda va a parar a Lázaro Báez, es complicado. Ajustes, despidos, tarifazo, caída del poder adquisitivo. Y acá yo quisiera hablar dentro de un par de meses con el amigo, ver cuántas empresas pequeñas y medianas van a comenzar a cerrar. A ver, Ponce, ¿y cómo viene este panorama proyectado en base a lo que dice Gullo para los próximos meses? No, doy vuelta a la hoja de lo de Gullo. Gullo habló de... Está bien, pero proyectado lo que todos están hablando. Sí, lo que dice por el supuesto. Vasco, Daniel... por supuesto. Yo creo Fabré. que todavía estamos a tiempo. Creo que el Parlamento tiene que jugar un rol importante. Aquí todos sabemos que la puja distributiva es lo que está en el centro del debate. Todos lo hemos comentado en este programa. El debate en la Argentina histórico, estructural, siempre es ¿qué pasa con la renta? ¿Quién se queda con la renta? Y acá está claro que los sectores primarios, los productores, se quedan con muy poca renta. Que los consumidores, los que laburamos, nos quedamos con muy poca renta. Y que hay una intermediación objetiva que se ha llevado la gran parte de la torta en la subida de estos precios, que por supuesto está generando una situación de alta dificultad. Nos parece muy difícil que la Anónima y Carrefour puedan estar a cargo del área de comercio. Ha quedado demostrado que el lado flaco de todo de estos días de gobierno ha estado precisamente el tema del comercio. Acá hace poco el de Máximo. Hubo récord de una multa a un supermercado. Por supuesto, pero me parece que ese camino tiene que ser profundizado, pero todavía leyes antimonopólicas, todos los regímenes que se suelen utilizar en los países civilizados del mundo no se están aplicando como debiera aplicarse. Sí, a mí me parece que el gobierno está mal enfocado, que lo que enfoca es la idea que vamos a hacer un ajuste, van a venir inversiones, va a crecer la economía y esto va a derramar sobre el empleo. Eso no existe en Argentina, pero no solo por ideología, por práctica. En el supuesto caso de que consiga inversiones, va a conseguir para soja, para minería, para actividad primaria, que no va a generar empleo. En ese plano yo creo que va mal enfocado y está complicado. Está claro que hay que encarar otras políticas. Así, con estas políticas, va a haber más pobreza, va a haber parate de la construcción y va a haber más despidos. Pero está fallando la dirección. Cuando se bajan las retenciones que tanto se critican, las retenciones al agro. Vos conocés la situación del agro como era antes y cómo empieza a ser ahora. Cuando vos le bajás las retenciones al agro, vos originás trabajo en los pueblos, originás trabajo... Eso no es automático. Eso no es automático, requiere de otras políticas. La economía no es automática por sí mismo, requiere de políticas que acompañen eso. Que no se han hecho. Si vos tenés la expectativa de que este año te va a ir mejor, vos vas a sembrar más. Esas otras políticas no se han hecho hasta acá. Eso es lo que pasa. Esas explícame porque hubo a mí me recuerda lo que dice Héctor Huergo sobre eso, que es que cuando ganen más los ojeros de los pueblos van a hacer una pileta. Es un problema de los va a haber una pileta. Gente que tiene 400 hectáreas que hace un año no podía subsistir y hoy tiene la expectativa de que le va a ir mejor. No, soja, trigo, maíz, pollo, todo. Por eso, ¿y el razonamiento cuál es? ¿Le va a ir mejor? ¿Va a hacer una pileta, una piscina en el fondo de la casa y va a tener más trabajo? Va a comprar un tractor como compró hace 20 días. Está bien, eso ya lo hizo, pero después... Y eso no es el derrame. ¿Y cómo estaba el campo antes del 2003? Estaba mal. Mal no, quebrado estaba. Mal. Con las políticas que ustedes están instrumentando, que se instrumentaron con Caballo y demás, quebró, desapareció el campo. ¿Por qué decís nosotros? Porque ustedes tienen el mismo tipo de tu gobierno. ¿Vos sos peronista? No, yo soy peronista, por supuesto. ¿Que era ministro de Economía de qué, Caballo? ¿Qué me decís de mi gobierno? Por supuesto. cargo de lo que te toca. Sí que me hago cargo. Traidores hemos tenido todos. Los sindicatos hablen de inflación hace un año. Sí que me hago cargo. No solo me hago cargo, sino que me enfrenté. No me hables de Caballo. Yo tengo autoridad moral porque me enfrenté con Caballo. Me enfrenté con... No, sí, ustedes tienen que ver con Caballo. Acá tengo un tema, como dijo Daniel recién, el eterno debate, ¿viste? ¿Quién dice? Primero hay que sanear la moneda para que con eso venga el derrame. Y hay otro que decimos, miren, las cosas van juntas. Una moneda sana, sin nivel de actividad, no funciona. Hasta muestro, fíjate, Grecia va por el 5º ajuste y mirá cómo le va. Estados Unidos, en la crisis del 2008, emitió 7 productos brutos de la Argentina para que la economía no se pare. Ahora, ¿qué es lo que más nos preocupa a nosotros como industriales y pequeños y medianos empresarios? Que lo dije también el otro día acá, el mercado externo, hay dos mercados, el externo y el interno. El mercado externo hoy está vendedor en el mundo, no está comprador. Y ni que hablar Brasil. ¿Qué nos queda? El mercado interno. ¿Qué es el mercado interno? Poder adquisitivo del salario. Es el único motor que vos tenés ahí. Hasta ahora,
Kicillof y compañía, tuvo una política de llegar y anclaba el tipo de cambio, anclaba las tarifas, había un montón de anclas. Estas anclas se soltaron. Si la única ancla que va a quedar es el salario, pero es como decir que era un tren sin locomotora. Entonces, esto es muy importante entender que para este año, que el mundo no va a traccionar, que vamos a tener que trabajar con el libre actividad del mercado interno, que entre todos, empresarios, gobierno, cuidemos el poder adquisitivo del salario. Si no, vamos a pagar la máquina, vamos a pagar la locomotora. Van a pedir de la CGT, están pidiendo... ¿Le puedo decir una cosa? No es un tren sin locomotora, es un furgón de cola suelto, donde el tren va para un lado y la locomotora se fue para unos pocos. Es más complejo el problema, ¿eh? ¿Van a pedir una ley antidespidos ustedes? Sí, por supuesto que sí. Con los recaudos del caso. En realidad, hay que ser totalmente sincero, son presiones que hace el movimiento obrero sabiendo que es muy difícil lograr una ley de esas características. ¿Doble indemnización? Algo hay que crear. ¿Doble indemnización? Sí, bueno, esa es una de las posibilidades. Yo no es que pero acá mismo lo hemos dicho eso. Y bueno, no sé si fue en este programa, la verdad, pero los Twitter que llegaban estaban todos en contra. Ustedes nombran doble indemnización y mira cómo salta el banco. Claro, déjame que te hable. Esto lo tuvimos. Yo creo que, y esto debemos arreglar, el gobierno tuvo una idea muy importante que fue, en la crisis del 2008, dar un repro, que es mantener el trabajador dentro de la fábrica. Pero no se da cuando vos anunciás la doble indemnización, entre que lo anuncies y los sanciones, tenés 2 millones de personas en la calle. Esto es peligrosísimo. Sí, pero hablas de repro y se asustan. Pero los repros ahora no se están dando tampoco. No se están dando. Primero hay que explicarle al público que es un repro. Eso es auxiliar al salario, la compensación no al empresario. Para que el trabajador quede en el puesto de trabajo y no esté en su casa. A mí me parece que la diferencia entre la devaluación del 2014 y esta última es que en esa hubo cuidado del empleo, con buenas y malas artes, con los repro y con un revólver en la cabeza, pero hubo cuidado de empleo. Hoy no hay cuidado del empleo y eso la verdad que está complicando mucho. Pero por ahí va a haber muchos revólveres en la cabeza. Bueno. Vos, Canca, no deberías decir. ¿Cómo? Vos no deberías decir. No, es simbólico. Ya hay represión a los trabajadores. Simbólico. En serio, digo, metáfora. simbólicamente, nosotros como generación, los militantes políticos, no podemos hablar más de revólveres en la mano. Hoy para nosotros, vos y yo tendríamos que salir de acá a brindar. Es la primera vez. Han sancionado a los miembros de la AAA, Canca. Tenemos que brindar por eso. Desgraciadamente este tipo de políticas, estos ajustes, esta política para minoría provoca, como lo dijo Fabre, que el movimiento obrero tiene que comenzar a pensar y movilizar. Pero no con revólveres en la mano, no con revólveres en la mano, Canca. No, el movimiento obrero. La represión comenzó, hubo balas de goma. Pero mira, me quiero poner en positivo, Canca. Me quiero poner en positivo, lo cual me pone más preocupado. Creo que el gobierno hoy está muy jugado, la verdad, a arreglar con los holdouts, que lleguen las inversiones, y apuesta mucho ahí. Es bueno decir, no apostemos tanto ahí. Eso puede ser importante, pero nadie invierte donde se pierde plata. Nadie invierte en países que hay convulsión social. Nadie invierte en un país que, salvo que tengas una rentabilidad como en China, ¿no es cierto? Entonces, me parece que, porque suponete que no fuera bien, que llega la plata, estabiliza, el dólar baja. Si seguimos con la tasa al 31, no va a ser una bicicleta financiera, va a ser una bicicletería. Segundo, si eso fuera bien, ya la vivimos en la primera etapa, la convertibilidad. Entraban los capitales, estabilidad, levantaba el mercado, vendíamos todo, lo nacional, lo importado, hasta que lo importado era lo único que prevalecía, murió el empleo local y explotamos en el 2000 y pico. Entonces, lo importante es saber hoy, si aprendimos, Gato, cuál es el problema de la Argentina, que es su estructura productiva desequilibrada. Que como lo que le vende al mundo vale poco y lo que le compra vale mucho, cada vez que el país crece hay una crisis externa. ¿Cómo se resuelve? Siempre la Argentina lo hizo, con el club de los devaluadores o el club de los endeudadores. ¿Sabe cómo se resuelve? Resolviendo el subdesarrollo, invirtiendo para cambiar esa matriz productiva. Pero además hay que agregar que llevamos 3 meses perdidos
en lugar de enfrentar la agenda de la competitividad que está pendiente y que habíamos hablado tanto con ellos. ¿Quién perdió los 3 meses? Perdón. No, es un reclamo que se hace. Pero les ¿quién agradezco. perdió La sociedad, el gobierno debería haber largado la agenda de la competitividad. Pero Hemos decime, armado- por favor, ¿quién perdió los 3 Les meses? agradezco. la ciudadanía perdió. La ciudadanía. Absolutamente, Que la todo culpa perdió. ahora la tiene el pueblo. No, Les estamos agradezco a hablando todos de- por el ¿Qué me debate. decís? Perdido. Si no se Pero no enfrenta- sea genérico y abstracto. Sí. ¿Quién perdió 3 meses? No se aplicó lo que se había prometido de la gente. Decime quién perdió los 3 meses. Animate a decir quién perdió los 3 Yo meses. estoy diciendo que el gobierno tiene su culpa. Bueno, obviamente. decilo. Se lo digo siempre, te lo estamos diciendo. Ya está. ¿Quién dijo que lo habíamos perdido 3 meses? Gracias a todos por el debate. Son los temas que preocupan y que estamos tratando todos los días aquí en Minuto 1 por la preocupación. Distintos sectores que lo están expresando. Pausa y volvemos con el cierre aquí en Minuto 1 y más información.